damos la bienvenida a un nuevo programa de Destaques con el ánimo de siempre, porque nos encanta nuestra cita de todos los días para aprender juntos. Sami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carola. Un saludo a todos los amigos que se dan una cita todos los días para aprender junto a nosotros. ¿Cómo están, amigos? Gracias por dejarnos entrar hasta su pantalla durante esta hora de programa, ¿verdad? Porque nosotros todos los días aprendemos. Hoy no será la excepción acá en Destaques. Vamos a hablar de un tema delicado pero necesario, Carola. Así es, muy bien lo has dicho. Un tema delicado que tiene que ver con aquellos momentos de duelo, aquellos momentos difíciles que enfrentamos en la vida y nuestro título, Afrontando el duelo. Justamente vamos junto a nuestra invitada, Sami, a conversar un poco acerca de lo complicado que es atravesar esos momentos difíciles, tal vez la pérdida de un ser querido, alguna situación complicada, cómo enfrentar estos momentos Totalmente, difíciles. Carola. Y sabes, yo estaba revisando un poco acerca de este tema y hay algo muy interesante, ¿no? Un autor menciona de que todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a perder algo, ¿no? Puede ser incluso el trabajo, puede ser, no sé, a la novia, la enamorada, puede ser el matrimonio, puede ser a la persona, y todo esto involucra el duelo. Y hoy aquí en Así es. Destaques, Carola, vamos a ver las etapas que existen, pero sobre todo, querido amigo y amiga, vamos a ver la solución, ¿no? O parte de la solución. ¿Qué es lo que la persona puede hacer cuando está pasando por esta situación? Y no sé si en algún momento, Carola, cuando uno conoce a otra persona que está pasando por esta situación, uno dice, no te preocupes, todo va a estar bien, pero ¿realmente será que Exacto. eso llena a la persona, le trae paz, le trae Así tranquilidad? es, así Porque es es. difícil, ¿no? Es difícil. ¿Cómo aliviar tal vez a un familiar, a un pariente, a un amigo cuando está atravesando un momento complicado de duelo o cómo nos sentimos nosotros, ¿no es cierto? Y cómo esperaríamos que las personas nos den esa contención, ¿no es cierto? Ese abrazo, tal vez simplemente escucharnos, apoyarnos. ¿Será que hay tipos de duelo, Sami? Lo vamos a ver en el programa, Carola. Claro que sí. Vamos a ver todo esto, vamos a revisar junto a nuestra invitada del día de hoy, que ella es formada en psicología, tiene una maestría en terapia familiar. Estará con nosotros la licenciada Lisette Pérez, así que tú no puedes perderte el programa del día de hoy. Y es más, si tú conoces a algún amigo, amiga o algún familiar que está atravesando una situación complicada como es el duelo, invita a ver el programa, estás todavía a tiempo o comparte porque estamos saliendo a través de las plataformas digitales ntplay.com. Estamos también en el YouTube y te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos buscas como Destaques y puedes compartir toda la información que todos los días nosotros te traemos acá en el programa, Carola. Así es, Samuel, nosotros estamos listos, esperamos que tú también, pero como siempre desde producción hemos preparado la nota con información y datos importantes que nos introducen a nuestro tema. El duelo es una experiencia universal que acompaña la pérdida de un ser querido, una parte de nuestra identidad o un cambio significativo en nuestras vidas. Afrontar el duelo es un proceso complejo que involucra una variedad de emociones, pensamientos y comportamientos y puede tener un impacto profundo en la salud mental, emocional y física de las personas. El duelo es una experiencia común a todas las culturas y sociedades y se manifiesta de diversas formas en función de factores como la edad, el género, la religión, la cultura y las circunstancias de la pérdida. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año millones de personas en todo el mundo experimentan la pérdida de un ser querido debido a causas como enfermedades, accidentes, desastres naturales y conflictos armados. Esta pérdida puede provocar un duelo que puede durar semanas, meses o incluso años y afectar a todas las áreas de la vida de una persona, incluida su salud física, su funcionamiento social y su bienestar emocional. La pérdida de un ser querido es una de las formas más comunes de duelo y puede tener un impacto devastador en la vida de una persona. Según la encuesta global de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor del 5% de la población mundial experimenta un duelo complicado o prolongado después de la pérdida de un ser querido, lo que puede dar lugar a síntomas como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y problemas de salud física. Estos síntomas pueden interferir en el funcionamiento diario de una persona, afectando su capacidad para trabajar, relacionarse con los demás y cuidarse de sí misma.
Afrontando el duelo es el tema que revisaremos el día de hoy junto a nuestra invitada que en breve estará acá en el estudio con una entrevista exclusiva. Vamos a ver incluso algunas estrategias y si es o no recomendable, Carola, visitar a un psicólogo en esta etapa, porque Así a es. veces por la cultura uno dice, no, se te va a pasar, ¿no? Sí. Tienes que darle un poco de tiempo, pero realmente será recomendable visitar a un especialista. Así es, lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Otra cosa que también me viene a la mente, Sammy, ¿será que tiene que ver mi personalidad? Porque hay personas que atraviesan estas fases de forma más fácil, otras no tanto, ¿no es cierto? O tiene que ver la cultura, tiene que ver factores externos, Exacto. en fin, ¿cómo podemos afrontar de la mejor manera estas etapas de duelo? Totalmente, Carola. Así que, amigo, amiga, ponte cómodo. El programa recién está comenzando. Estás a tiempo para compartir ahí en todas las plataformas digitales que estamos saliendo. Nos vamos a una brevísima pausa y en instantes estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Es momento de desarrollar nuestro tema hoy en nuestro programa, afrontando el duelo junto a nuestra invitada. Esperamos que tú ya estés listo para recibirla. Se trata de Lisette Pérez. Ella es psicóloga, magíster en terapia familiar y de pareja. ¿Cómo estás, Lisette? Bienvenida a Bien, muchas Destaques. gracias nuevamente aquí para poder compartir temas tan interesantes y de beneficio para las personas. Así es, y esperamos que así sea. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Conversábamos un poquito fuera de cámara. Me comentabas que tienes muchos años ya de experiencia en esta área. ¿Cuántos años ya en, bueno, como terapeuta familiar? Porque tú has estudiado psicología y eres magíster en terapia familiar, ¿no es cierto? Exactamente, ya de psicóloga como Ujú. tal, ya son más de 10 años y ya Más de vamos 10 años. alrededor de 7 años más o menos ya trabajando específicamente con terapia de parejas y familia, de manera Parejas y online y de familia. manera presencial también. Perfecto, muy bien. Lisset, hoy hemos escogido este tema, que es un tema delicado, pero tiene que ser conversado, ¿no es cierto? Queremos compartir con nuestros amigos en este espacio de destaques este tema para prepararnos, ¿no es cierto? ¿Quién no ha pasado por un momento de duelo, un momento tan complicado? Y yo quiero preguntarte en primera instancia, ¿qué es y cuándo una persona entra en una etapa de duelo específicamente? Estamos hablando de duelo. Muchas veces nosotros hacemos alusión cuando hablamos de duelo, simplemente cuando un ser querido haya fallecido. Ujú. Pero el duelo no se inicia simplemente cuando nosotros perdemos a un ser querido. Por ejemplo, un divorcio también es una etapa de duelo. Sí, La situación de perder a un hijo es una etapa de duelo. Me mudé de casa, vendimos la casa donde hemos vivido, quizás la infancia, la adolescencia y parte de la familia. Entonces también es un proceso de duelo. Murió mi mascota. mm, También es un proceso de duelo que se debería vivir. Los niños pues, generalmente tienen un juguete preferido que andan a todo lado con él. Lo perdimos un día. También es un claro, es proceso una de etapa duelo. para ellos de Entonces duelo. son aquellos sentimientos, emociones que se van generando a raíz de las pérdidas que nosotros vamos transitando en diferentes etapas de nuestra vida, a raíz de estas pérdidas que nosotros vamos teniendo. Perfecto. Ahora, ¿cómo influyen los factores individuales? Por ejemplo, hablo de personalidad, ¿no es cierto? De las creencias religiosas, de la historia de vida de la persona cuando enfrenta una etapa tan delicada como es el duelo. Influye muchísimo. No todas las personas pasamos el proceso de duelo de la misma manera. El tipo de temperamento que yo tenga, el tipo de personalidad que yo tenga va a influir a la hora de poder hacer el enfrentamiento a esto. También, pero influye el hecho de cuán cercano yo fui a esa persona, por Ujú. ejemplo. Esas situaciones hace que nosotros enfrentemos de una manera diferente. Las situaciones religiosas, por ejemplo.
que yo sea creyente y que, Sí. por ejemplo, sepa que hay una vida después de la muerte, Ujú. hace que mi proceso de duelo sea diferente, sea más llevadero. La situación del apoyo de la familia, el entorno en el que yo estoy, también hace la diferencia para que yo pueda vivir un proceso de duelo más normal, como se diría en otras palabras, y no entre al duelo patológico. Ujú. Entonces, eso es muy importante para que la persona pueda sobrellevar ese su duelo de manera tranquila. Lo que se espera que generalmente pueda durar entre 6 meses a un año el proceso de duelo Ese es normal. un proceso normal, Exactamente. pero a veces se prolonga mucho más, ¿no es cierto? ¿Ya estaríamos hablando de algo patológico o no? Sí. ¿Sí? Pasado un año, algunos nos dicen incluso que podemos dar un lapso de tiempo de 2 años, Ujú. pero después de un año ya estamos hablando de un proceso de duelo que ya está entrando en algo patológico. Y ahí Ok, sí o sí se requiere de un apoyo de un profesional para que pueda sí, sobrellevar la persona, porque ya pues muchas cosas de la persona están influenciadas dentro de ese proceso y que no está pudiendo continuar con su vida. exacto. Tú has dicho algo muy importante, no está pudiendo continuar con su vida. De hecho, hay etapas de duelo tan delicadas y nos afectan tanto que es como que nos bloqueamos, ¿no es cierto? A nuestra rutina normal, a nuestras actividades, al trabajo, a nuestro relacionamiento, en fin, es muy delicado. Ahora, ¿podemos hablar de tipos de duelo? ¿Será que hay un duelo normal? Es un término que tú utilizaste, ¿no? Pasado X tiempo. ¿O hay un duelo más complicado? Nos hablabas de este tipo patológico, pero para entender un poquito más, explícanos cómo podemos diferenciar en todo caso estos tipos de duelo. Ok. En el duelo normal, nosotros esperamos que podamos transitar por un proceso. Ujú. ¿Ok? Empezamos primero con la negación, que es el primer paso. Generalmente, cuando nosotros nos enteramos de la pérdida, lo que generalmente hacemos es negar la situación. Ujú. Es decir, Sí, no, no ha pasado, no ha no es sucedido, verdad, no no es es verdad, real. exactamente. Entonces, son muchas de estas palabras que nos hace que nosotros nos bloqueemos. Y más sobre todo, por ejemplo, en el caso de la pérdida de un ser querido, si ha sido repentino, es Un algo muy agobiante, accidente, algo exactamente. que nos ha tomado de sorpresa, Ujú. sí. Que es muy diferente, por ejemplo, si yo lo he visto a esa persona estar padeciendo por una enfermedad, por Ujú. ejemplo. Entonces, eso hace que nosotros entremos en esta faceta. Y cuando empiezo esta fase de este proceso de duelo, cuando yo reconozco mi pérdida, entonces empiezo mi etapa de duelo. Mientras yo no Aceptar, reconozca, ¿no? exacto, Ok. mientras yo no acepto esta situación que se ha generado, entonces es difícil transitar por ese Ujú, proceso. ujú. Entonces me quedo bloqueado simplemente en la etapa de la negación y eso puede prolongarse Durar por mucho largo tiempo. tiempo y entonces como no estoy pasando por todo el proceso, entonces hace que yo entre en un duelo ya patológico. Y en este caso, perdón, em, ¿qué se puede hacer? Si yo tengo a un familiar que veo que realmente le cuesta y queda allí en esa primera fase, digamos, ¿no? De la negación, ¿cómo poder ayudar? Por ejemplo, los familiares más cercanos, ¿cómo poder ayudar? Una cosa muy importante, por ejemplo, es el llanto, Mm, que nosotros estamos acostumbrados a tener que decir incluso cuando vamos a dar el pésame, las condolencias a la persona, pero ya no llores, es que estabas sufriendo, ujú, lo vas a superar. Son palabras que generalmente nosotros ya escuchamos. sí, Es como que si lloras, hay algunas personas incluso que dicen, si lloras, si continúas llorando, no lo estás dejando descansar. exacto. Entonces, eso hace que uno se vaya conteniendo y no vaya dejando pues que salga y externalizar todas esas emociones, esos Claro. sentimientos que se están generando. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer como familia, ven, yo no voy a decir nada, pero no es necesario tampoco ser Ujú, elocuente y empezar a hablar de exacto. muchas cosas, simplemente se necesita una escucha activa. Ujú, Escuchar el 80% y hablar el 20%. ¿Cuán importante y reparador es eso? Generalmente cuando estamos en una etapa de duelo, tenemos la tendencia a hablar una y otra vez
incluso hasta las mismas cosas de la persona que hemos perdido o de Tal aquella vez cosa que hemos buscando perdido. aliviar, tal vez las palabras a veces inclusive pueden hasta incomodar en ese intento de aliviar, de consolar, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ay, no, ya me has contado eso, ya Mm, estoy harto, de lo mismo hablas, o sea, ya supéralo, ya tanto sí, tiempo ha pasado, o sea, ¿qué estás haciendo con eso? Estás haciendo que la persona ya no quiera hablar de ese asunto, ¿por qué? Porque le estás reclamando una situación que está vivenciando. Entonces, ujú, necesita externalizarlo. Mientras no lo va a externalizar, obviamente eso va a salir por algún otro lugar, siempre nosotros decimos, aquello que no externalizas va a salir por una enfermedad. Eso se convierte se después en las somatiza, ¿no? exactamente, se va Ujú. convirtiendo en diferentes enfermedades posteriormente. Importante, o sea, importante permitirme, si soy yo la que está pasando por una etapa de duelo, llorar, ¿no es cierto? Porque Exacto. muchas veces decimos, ah, necesito desahogarme, pero realmente hay personas, yo he conocido personas, Lisset, de que no logran, no les sale una lágrima, pero en algún momento va a salir, ¿no? En algún Exacto. momento. Y es importante, en ese caso, como decíamos, ¿no? La contención de la familia, los parientes más cercanos, pero si no se logra, como tú muy bien lo decías, buscar, ¿no es cierto? Ayuda profesional. Y aquí viene justamente mi siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las intervenciones psicológicas, hablemos de terapias de duelo, grupos de apoyo, ayudar a las personas a sobrellevar, a superar de alguna manera estas etapas delicadas de duelo? Ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque les ayudan a transitar por todo el proceso hasta llegar a la aceptación. Entonces, hay profesionales más especializados incluso Ujú. para poder trabajar esta etapa del duelo. Entonces, estos profesionales están especializados justamente para poder trabajar todo este proceso y acompañar en este proceso de duelo a todos los miembros de la familia que están pasando por esta etapa de duelo. Mm, Entonces, estos profesionales van a hacer que uno empiece a reconocer primero que ha hecho la pérdida del ser querido y sí, posteriormente van a transitar hasta llegar a la aceptación. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos. Muchas veces nos cerramos y decimos, no, ¿qué va a poder hacer un psicólogo si no puedo yo hacer por mí mismo? claro, no me va a poder ayudar, ¿no? Exactamente. Y a veces también como cristianos, hablando ya en el plano de la situación de las diferentes creencias religiosas que podemos conversar, es este hecho de decir, pero Dios me va a ayudar, Ujú, pero hay esa parte, ¿no? Que sí es importante la parte espiritual, es importante sí acercarnos a Dios en estos momentos, pero Dios no va a hacer todo lo que le ujú. corresponde. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Entonces Dios también va a direccionar a estos profesionales para que nos puedan ayudar a poder transitar por todo este proceso de duelo. Y muchas Bien. veces también incluso cuando suceden estas cosas, nosotros tendemos a pelear con Dios o Ujú. tendemos a Sí. enojarnos con Dios. ¿Por qué Entonces, permitiste? exacto. ¿Por qué? ¿No es cierto? Si yo te Exacto. si yo he orado, si yo me he Ujú. entregado a ti, somos una familia que siempre hemos estado a tu servicio, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, incluso el profesional que está orientado en esta base nos va a ayudar a poder transitar incluso por todo este proceso y al final trabajar también la reconciliación con Dios. Y qué bonito es Ujú. eso, poder nuevamente construir los 4 pilares fundamentales del ser humano. Trabajamos la parte mental, estamos Ujú. evitando las enfermedades y ahí estamos tocando la parte física de las personas. La parte social lo estamos nuevamente reintegrando con las diferentes actividades, trabajos y todas las cosas que va realizando la persona y lo estamos reconciliando con Dios y que es la parte fundamental también del ser humano, ese pilar fundamental que es la espiritualidad. La espiritualidad. Y me encantó cuando Alicia dice, ayuda a la persona a reconciliarse con Dios, ¿no es cierto? Es una etapa complicada, es una etapa difícil, pero bueno, tú nos has dado ya esos consejos importantes de cómo transitar justamente esta etapa
delicada. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Afrontando el duelo es el tema que estamos desarrollando hoy en Destaque. Nos vamos a la pausa, regresamos. Continuamos aquí en tu programa Destaques, hoy hablando acerca de cómo afrontamos la etapa de duelo. Estamos ya con Samuel. ¿Qué te parece el tema, Sammy, que estamos abordando hoy? Muy bueno, Carola, muy bueno. Y bienvenida, Magíster, acá a nuestro programa. Es muy bueno tenerla acá en Destaque, siempre aprendiendo sobre diversos temas. Y bueno, ahora hablando desde el aspecto psicológico, ¿no? Afrontando el duelo, un tema complicado, ¿no? Decíamos al inicio con Carola, necesario de, Sí, de- de hablarlo, ¿verdad? Porque cuando la persona pasa por esa etapa, yo le decía a Carola, ¿no? A veces es fácil decir, no, va a pasar, tranquilo, pero la exacto. persona a veces dice, no, realmente no me entiende, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, todo esto creo que vamos a ver en el resto del programa que nos queda, ¿no? Y qué importante, me quedé con lo que usted mencionaba en el anterior segmento, Magíster, de que si bien Dios nos va a ayudar, no es que Dios va a hacer todo, ¿no? Necesitamos visitar a un especialista, necesitamos hacer algo y no quedarnos con los brazos cruzados, que a veces esa es la tendencia, ¿no? Y desmerecemos la parte profesional que es sumamente importante. Sí, y de hecho, como decía, ¿no? Lisset, hay personas que 6 meses, un año, que sería lo normal, y eso creo que es bueno reforzar. Algunos hablan hasta de 2 años, que ya es una etapa prolongada, ¿no? Pero luego hay que prestar mucha atención porque Lisset decía que ya se trataría de un duelo patológico, ¿no? Aquellas personas que no logran gestionar Claro. realmente y no logran Exacto. transitar por esa etapa que es normal, pero que muchos lo hacen de una forma muy complicada, ¿no? Muy Incluso, complicada. incluso Magíster y Carola, muchas personas pueden pensar de que si, no sé, mi primo pasó por un duelo y lo superó en 6 meses, tiene que ser así. Pero Exacto. estamos hablando, Magíster, de que cada persona es independiente y que tiene que tener conciencia de esto. Exactamente, es que cada persona es un mundo Mm, y cada persona tiene sus métodos y sus maneras de poder afrontar la etapa del duelo. Entonces, si una persona ha transitado por el duelo de manera más rápida, no quiere decir que la otra persona lo tiene que lo hacer va a en el hacer mismo así, tiempo. Lo claro. esperable es que podamos transitar por todo ese proceso por un año. Ujú, Pero en todo ese proceso vamos a transitar. Quizás en la etapa de la negación me cueste un poquito más. Después ya pasar a la etapa de la aceptación sea mucho más rápido, por ujú, ejemplo. Me quede un poco más de tiempo quizás en la etapa de la depresión, que es una de las etapas también. Entonces, eso es muy diferente en cada persona, los claro. recursos que tiene. Por ejemplo, el que nosotros podamos tener un grupo de apoyo, podamos Ujú, tener a familiares cercanos junto con nosotros y estén ayudándonos en ese proceso es muy diferente. Y claro. también el hecho a quién hemos perdido. Si es la mamá, el papá, ya era anciano, Claro. era un niño. Cuando es Ujú, un niño, cuán difícil es, porque tenemos la idea todavía, tenía tanto para vivir, tanto por hacer, a comparación, por ejemplo, de una persona que ya vivió 90 años, 80 años y decimos, ya, pues, ya vivió todo el proceso que tenía que vivir y ahora es más exacto. fácil aceptar Exacto. también esa Y situación. en diferentes, tú mencionabas varias situaciones y hay tantas, ¿no? Inclusive Exacto. cuando tal vez un pequeño, hasta un adulto, ¿no? Tiene su mascota. Yo Sí. particularmente he sufrido mucho con mi mascota, 17 años, ya era parte de mi Uf. familia y realmente fue una etapa difícil. Y has mencionado, ¿no? La pérdida de seres queridos, tal vez la separación, un divorcio, son diferentes ámbitos, ¿no es cierto? Ahora, Exactamente. ¿cuál es el papel de la cultura, Lisset, en la expresión, el manejo de esta etapa delicada? ¿Cómo pueden los profesionales, que tú también los mencionabas, de psicología, abordar de manera efectiva esta etapa? Es importante como psicólogos nosotros conocer en la cultura en la que nos encontramos, porque cada cultura maneja de diferente manera la etapa del duelo. Por ejemplo, en Bolivia nosotros tenemos diferentes rituales que nosotros realizamos ante la pérdida de un ser querido. Ujú,
Ahí viene la pregunta, ¿cuánto tiempo después, por ejemplo, se hace lo que le llaman el lavatorio? Ujú. Donde reúnen y entran a la habitación de la persona, reúnen sus pertenencias, Sí. empiezan ya a ver qué cosas tiene y uno va diciendo yo me quedo con esto, yo me quedo con este otro y después se van al proceso de tener que lavar la ropa, lavar todas las cosas que Ujú. tenían, incluso quemarlos. ¿Y alguna Algunos vez eso? Sí, donan, algunos ujú, Exactamente. queman, otros exacto. prefieren guardar algunas Ujú, pertenencias, ¿no? exacto. Pero y hablando de ese punto, Carola, que hasta parece, no parece importante, pero ¿es recomendable, Magíster, guardar ahí algunos objetos de la persona fallecida como recuerdo? ¿O puede ser que en muchos casos hasta Sea peor, sea tal peor vez, porque llega a ¿no? lastimar más, la persona ve y cada vez Mm, recuerda? Ujú. Es importante entender que en el proceso del duelo vamos a ir procesando toda esta información. No quiere decir que yo cuando termine mi proceso de duelo es como que mi mente se reseteó y ya no existe la claro. persona, sino va a seguir presente. Voy a seguir recordándolo, voy a seguir recordándolo. La diferencia está que cuando yo transito por toda esta etapa de duelo, que cuando, por ejemplo, venga un aniversario, venga su cumpleaños, lo voy a recordar, posiblemente haya algunas lágrimas, Ujú. pero el dolor ya no es tan intenso. El dolor ya no me genera esa quietud que me generaba Sí, anteriormente, ya no me paraliza, sino que me ayuda a poder continuar y a poder motivarme yo mismo para tener que decir, o sea, yo necesito seguir transitando por esto. claro. O recordar buenos momentos, que eso Claro, en todo Exactamente. caso me hace bien, ¿no es Ujú, cierto? exacto. Entonces, Ujú. claro. volviendo un poquito a esto de la cultura, cuán importante es que nosotros podamos ser partícipes, cada miembro de la familia, en todo este proceso. Por ejemplo, ahí viene otra pregunta. Cuando nosotros ya, porque generalmente la tendencia aquí, por lo menos en Bolivia, es que las personas puedan utilizar la ropa negra. ¿Por cuánto Ujú. Ujú. tiempo usamos? Uy, hay personas A que ver. usan, acá no lleva Hoy un es año, ¿no? indistinto, creo, Sí, ¿no? Yo creo que antes Generalmente era sí, mucho más era sí, tiempo, más sí, sí. marcado, ¿no? pero si nosotros vamos, generalmente se hace un año, Ujú. justamente. Un año. Un año es que las personas llevan la ropa negra y después de los un año dicen Mm, el cabo de año. Y qué ujú. bonito que ahí se cambian de ropa, hacen como una tipo Una transición, celebración, ¿no? sí, es Ujú. una transición donde juegan, hacen otro tipo de situaciones, donde la tristeza se supone que ahora pasa a la felicidad, Ujú. donde ya lo negro que representa el dolor, el sufrimiento que me ha generado todo eso, ahora pasa al segundo plano y vienen ya los colores más vividos nuevamente Ujú. para poder continuar con mi transitar nuevamente en el diario vivir. Qué Claro, interesante, sí, sí. Y interesante. solamente para recalcar y para que los amigos sepan, estamos hablando que la persona utiliza ropa negra durante todo un año, pero todos los días, ¿no? Siempre está con algo Exacto. negro y demás, no es un día a la semana y demás. Pero hablando, Magíster, acerca de esos sentimientos negativos que muchas veces las personas suelen tener, ¿no? El sentimiento de frustración, el Mm. sentimiento de culpa y demás, cuando están atravesando esta etapa. ¿Existen algún tipo de estrategias, algún tipo de técnicas que nosotros podemos aplicar? Y bueno, ahí tal vez algún amigo que está pasando por esta situación le pueda ser útil. Sí, hablábamos en el primer segmento porque es justamente la importancia de llorar. Cuando viene la ira, el enojo, la rabia, que es en la primera etapa donde se va presentando eso, entonces venimos ahora a este proceso de poder que externalizar todo ese dolor. Cuán importante es que yo me permita sentir las emociones que yo estoy Ujú. sintiendo, reconocerlas y decir, esto es parte de mí y debo pasar también, darme la oportunidad de sentirlo. Si siento ganas de llorar, pues me sentaré y lloraré. Ujú. ¿Y cuán beneficioso es eso? Porque después de un llanto, ¿cómo nos sentimos? Más tranquilos, Aliviados. Aliviados, ¿no? aliviados Ujú. generalmente. Entonces, y algo que yo les digo, Dios nos ha dado las lágrimas, por alguna razón nos ha dado. Entonces tenemos que gastarlas. Y Así a las es. Entonces, mujeres y a los varones, ¿no? Porque a veces exactamente. se piensa que solamente las No se mujeres, permite ¿no? a O los no se hombres permite a llorar. los varones, pero estamos hablando de varón y mujer. Sí, en ambos casos es importante el que se pueda hacer este proceso porque si yo, o sea, como varón,
también tienen sentimientos, tienen emociones. No somos un Entonces, robot, ¿no? Tenemos sentimientos. exactamente. Entonces tiene también que sacar todo eso que está sintiendo en ese momento. También en este proceso es importante el poder, el autocuidado que nosotros vamos a tener, el comer bien, el dormir, el hacer ejercicio, cuán importante es para poder nuevamente reencaminarnos en nuestro diario vivir, pero también el autocuidado que nosotros tenemos para poder transitar por todo esto. Ujú. También el poder perdonar. Muchas veces, a veces cuando nosotros perdemos a un ser querido, posiblemente hayamos terminado peleados con esa persona y eso nos genera culpabilidad, nos genera resentimiento. Cuán importante es trabajar este proceso del perdón también, el poder buscar maneras de distraerme. Las personas que están cercanas de esa persona que está pasando por este proceso de duelo, pues que lo inviten, ¿no? A salir ahí, a ir a la iglesia, a compartir, a tomar algún helado, por ejemplo. Cuán importante es ese proceso de acompañamiento también para que la persona pueda trabajar todos estos aspectos. Y justamente en estos casos, bueno, yo he conocido personas que no se permiten, ¿no? Porque se sienten mal. Es como que yo conscientemente que estoy pasando por una fase de duelo, digo, no, pero no está bien que yo salga con mis amigos, ¿no es cierto? A Ujú. tomar, no, no está Se bien. siente culpable, ¿no? La Exacto, persona. viene como un sentimiento de Ujú. culpa, ¿no? Pero capaz cambiar un poquito esta forma de pensar, porque sí necesito, es parte de el proceso Claro. mismo, ¿no? Y ahí Exactamente. ustedes hablaban, Carola, en el anterior segmento, ¿no? Lo importante que son estos grupos de apoyo, ¿no? Grupos de apoyo, creo que se refiere a la familia, a Ujú. los amigos, a las personas más cercanas. Y puede ser que alguien diga, no, pero yo no tengo amigos o la familia está. ¿La iglesia cuenta en este aspecto? ¿Puede ayudar También. también los grupos de apoyo que hay en las iglesias? En las iglesias también ayuda muchísimo esa palabra, por ejemplo, de esperanza que uno brinda dentro de las iglesias. Cuán importante y beneficioso es eso. Cuando estamos hablando de grupos de apoyo, estamos hablando de las personas cercanas De la ese persona. individuo que está Ujú. viviendo ese proceso de duelo, pero también cuando hablamos en grupos de apoyo dentro del plano de la psicología, podemos hablar de personas que no son necesariamente mi familia, pero que están viviendo el mismo proceso. Entonces es como que tú perdiste a un ser querido, yo perdí a un ser querido, Carola perdió a un ser querido y nosotros ya somos un grupo de apoyo. Tú Claro. puedes ayudarnos con algunas cosas que a ti te está ayudando y el incluso solo hecho de sentarnos y hablar de todo lo que nos está generando, cuán beneficioso es Claro, ya eso. generar empatía, ¿no es cierto? Vamos Exactamente. a desarrollar un poquito más este aspecto y también vamos a tener un ejercicio en el próximo bloque, Sami, que nos va a ayudar como parte del tema que estamos abordando el día de hoy. Pero antes de irnos a la pausa, quiero pedirle a Sami que nos comente acerca de nuestros amigos Ángeles de Esperanza y de este proyecto que tenemos aquí en Nuevo Tiempo, Sami. Claro que sí, Carola. Bueno, se trata de la familia Ángeles de Esperanza. Nosotros decimos familia porque son personas que aportan económicamente a Nuevo Tiempo para que nosotros podamos seguir produciendo este tipo de contenido, un contenido diverso. Hoy estamos hablando acerca del duelo, ¿verdad? Tenemos todavía un segmento donde vamos a presentarte ahí algunas propuestas para que tú puedas superar esta etapa tan complicada. Y todo esto es gracias a los Ángeles de Esperanza, que como te lo mencioné hace un momento, son personas que de manera voluntaria hacen su donación. Yo en este momento tengo abierto acá en mi celular el sitio oficial para que tú seas un ángel de esperanza. El sitio es ángeles.nuevotiempo.org. Tú ingresas a este sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla. Puedes ingresar con tu celular, así como lo tengo yo. Te vas a enterar de todos los proyectos como Nuevo Tiempo. Y lo más importante, ¿no? Tú escoges el país al cual tú perteneces, por ejemplo, Chile, esperas ahí unos segundos y ahí tú vas a poder hacer tu donación ahora mismo, ¿verdad? Sin pensarlo, es muy fácil, con 2, 3 clics tú haces tu donación y de esa manera formas parte de este proyecto que tenemos acá en Nuevo Tiempo, que son Los Ángeles de Esperanza. Espero que estés disfrutando este programa. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero está atento porque nos queda todavía un segmento. Hoy estamos hablando acerca de cómo afrontar el duelo, este problema tan complicado. Nos vamos a estos consejos importantes y en instantes retornamos con más.
estamos ya en nuestro último segmento aquí en nuestro programa. Afrontando el duelo es el tema que estamos desarrollando junto a nuestra invitada Lisette Pérez. Ella es psicólogo, magíster en terapia familiar y de pareja. Hablábamos, Sami, Lisette, de lo importante que es tener esos grupos de contención, esos grupos de apoyo, generar empatía, porque realmente cuando yo sé que alguien cercano a mí ha pasado tal vez por un momento parecido, Claro. ¿no es Es cierto? diferente, ¿no? Es Ujú. distinto. Yo encuentro apoyo, ¿no es cierto? Me siento contenida, tengo algo en común con las personas que están cerca mío. Eso es muy importante porque cualquier situación que nos va generando, cuando nosotros comentamos con una persona que no lo ha pasado, no lo ha vivenciado, obviamente la respuesta es como más fría, No más lo entiende distante, porque tanto, no ¿no? lo entienden, Ujú. porque no lo ha vivenciado, tampoco es la culpa de la Claro. persona. Pero cuando es una persona que está pasando por la misma situación que nosotros, por ejemplo, que estamos pasando por un proceso de divorcio, Ujú. cuán importante es que me ayude a tener esa contención la otra persona que también está pasando por ese proceso. Entre las dos lloremos, entre las Ujú. dos nos desahoguemos, nos consolemos, nos demos pautas de cómo salir, Algún entre nos consejo. exactamente. Ujú. Cuán importante es eso, que nosotros podamos trabajar ese aspecto de los grupos de apoyo, que generalmente en nuestro medio no es tan común, pero Ujú. sí existe. Que podemos, por ejemplo, ir a un día de campo, salidas a un espacio libre, el poder ir a hacer juntas ejercicio. Porque una Ujú. cosa es que yo me ponga meta, desde mañana voy a empezar a hacer ejercicio, porque el ejercicio nos ayuda mucho en este proceso, Sí. pero sola no puedo hacerlo. Pero si Ujú. alguien me llama y me dice, vamos, ya estás lista, ya estoy aquí, entonces me voy a sentir más motivada a Claro, poder hacer el ejercicio. claro. Entonces eso es Importante. importante. Importante Excelente, estos sí, grupos de apoyo. totalmente, ¿no? Ahora, en el anterior segmento hablábamos un poco acerca de el importante trabajo que tienen los profesionales, ¿no? Para ayudar a las personas. Y en este sentido, aprovechando que tenemos acá una Ujú. excelente profesional, Carola, en el área de psicología, Magíster, cuando la persona va a hacer terapia y está pasando por esta situación de duelo, imagino que ustedes tienen algún tipo de estrategias, técnicas, no sé, hasta algún tipo de ejercicios que Ujú. ya mencionaste un poco, Carola. Exacto. Podemos hacerlo ahora en el programa ahí para que el amigo, la amiga, sin sustituir obviamente a la consulta de Por un psicólogo, supuesto. pero para que más o menos tenga idea de que sí se puede y que este tipo de actividad puede ayudar. Claro que sí, hay diferentes estrategias que nosotros manejamos. Vamos a ir haciendo uno ahora. Ujú. Les voy a mostrar a la audiencia para que lo pueda ir viendo y pueda ir tomando conciencia de cómo se puede hacer Sí, esto. Y ya posteriormente, ahora les invito a ustedes a tomar sus hojas para que también ya. vayamos trabajando aquello. Vamos a primero dibujar un círculo al centro de Por nuestra eso nos hoja. había ¿Ok? pedido la hoja, Perfecto, Sami. sí. Por eso nos Para este había ejercicio pedido. solo se necesita Exactamente. una hoja y un Una lápiz o hoja Y y un lapicero, un ¿no? bolígrafo, bolígrafo. o si gustan también pueden hacerlo con marcadores, Ya. pueden hacerlo de diferentes colores, pero como lo ven es aquí súper sencillo. Entonces, ¿qué ¿Ok? dibujamos? Un círculo Un al medio de la círculo hoja. al Muy medio de bien. la hoja. Exactamente. Y Justo a después la hay unas mitad, uno divisiones. pequeño. Exactamente. Vamos a ir haciendo Ya. después unas divisiones como si fueran los rayos del sol a No, diferentes Ya. lugares. no importa la Puede cantidad, ser Magíster. unas, Puedo si le hacerlo así sale rectito. 3, si le sale 4, si le sale 5, ya depende de ustedes. Ya. Entonces, más o menos cuánto les podría salir, unos 6 si podrían sacar, sería excelente también Perfecto. para poder trabajar en este Perfecto. aspecto. Como un sol entonces sería la directriz. Exactamente, como un sol. Como un sol. Perfecto. Ahí Después, vamos ¿cuál haciendo la sería la raya. indicación? Y a la mitad del círculo vamos a escribir una frase que nos genere calma. Una ¿Cuál frase que sería nos... una frase Genere o puede ser una palabra que a mí calma. generalmente me trae calma? ¿Qué palabra sería? Muy Mm. bien. ¿Solo una? Solo una puede ser o pueden ser dos también. De acuerdo a lo que estés inspirada, Caro. Mm. Exactamente. A ver. Perfecto. Puede ser una frase, una palabra. Sí, puede ser una frase o una palabra. Por ejemplo, en el ejemplo que les hemos mostrado es calma en la tormenta, ¿verdad? Que es Ujú. una frase, pero Carola aquí que nos escribió esperanza, Sí. Yo Samuel que nos puse escribió, fe, confianza. perfecto. Son palabras que a cada uno de nosotros nos trae paz. Entonces, ahora, en medio de de los dos rayitos que tenemos, de las Ujú. dos líneas que tenemos, vamos a ir haciendo unas circunferencias.
¿ok? Circunferencias. Exactamente. Vamos a ir haciendo de un lado a otro lado. Así. Mientras hacemos esto, vamos a ir respirando profundamente, vamos a meter aire y exhalar. Y cada vez que venga un pensamiento, que nosotros los llamamos los pensamientos, que generalmente son los pensamientos intrusos, que vienen a atormentarnos, entonces yo voy a hacer el cambio del lugar de donde estoy haciendo la línea al revés. Si estoy haciendo de derecha a izquierda, tendría que hacerlo ahora de izquierda a derecha. Pero en En el ese mismo mismo, espacio. exactamente, en el Ok. mismo espacio. Puedo hacerlo más rápido o puedo hacerlo más lento, dependiendo cómo yo me estoy sintiendo. Esto es cada vez que... Cada vez que me viene nuevamente el pensamiento intruso, yo puedo cambiar la situación como lo estoy haciendo, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Puedo también hacerlo más rápido, puedo hacerlo en las líneas más continuas, puedo apretar quizás un poco más o hacerlo también un poco más suave. Pero no se olviden de seguir respirando. ¿Okay? Para el ejemplo lo vamos a rellenar por lo menos uno, mientras vamos metiendo aire y vamos exhalando. Vamos metiendo aire y vamos exhalando. Muy bien. Hemos terminado por lo menos de rellenar uno, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, lo tenemos que hacer con todas las líneas que tenemos ahí, ir llenándolos esos espacios de esta manera. Ok. No olvidándonos de hacer el ejercicio de respiración, porque eso nos ayuda a tener también la tranquilidad, la paz que necesitamos. Y esos cambios que yo hago con la mano nos ayudan a poder bloquear esos pensamientos intrusos que están viniendo, esos Ujú. recuerdos dolorosos que están viniendo en ese momento, que generalmente son los que me van atormentando. Esto Esto nos podemos ayuda de hacer. alguna manera a gestionar justamente lo negativo. Claro. ¿no? Exactamente, exactamente. Y Bien. poder hacer esa transición ahora, ¿no? Ujú. De poder pasar y poder traer paz y tranquilidad a toda esa situación de sufrimiento que yo estoy viviendo. Un Bien, ejercicio bien, muy bien sencillo, práctico, práctico, fácil, pero bastante práctico, ¿no? bueno. Sí, Práctico en sí. esos momentos en que estamos realmente o buscando ese alivio y Ujú. gestionando. A mí me parece fantástico gestionando. No sé Aquí cuántos está. pensamientos negativos te han venido a la mente en el momento que tú hiciste el ejercicio, Sí, ¿no? sí, Pero te ayuda a ayuda, gestionar, ayuda, ¿no? exactamente, ¿no? A mí lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Es que cuando estás haciendo estos ejercicios, como que tú puedes incluso hasta cambiar la situación, ¿no? Ujú. A mí se me viene algo así en Excelente, mente, ¿no? excelente. Bueno, ahora, hablando un poco acerca de cómo impacta esto en mi salud mental, por ejemplo. Yo estoy pasando por una fase difícil, una fase de duelo, una fase X, ¿no? No necesariamente volvemos a reiterar la pérdida de un ser querido, sino la separación, ¿no? El divorcio. Bien, situaciones X que la persona pasa. ¿Cómo o cuál es el impacto en la salud mental, en la salud física a largo plazo, Lisette? Si nosotros ya estamos hablando del duelo que ya no hemos podido pasar el duelo normal y ya Ujú. hemos pasado a uno patológico, obviamente el impacto en nuestra salud mental va a ser muy grande. Uno, porque yo me voy a desgastar mentalmente por todo el sufrimiento y la carga emocional que no he podido externalizarlo, por los llantos constantes, posiblemente ya incluso mis ojos ya no van a dar a Mm, tanto estar llorando, la situación de los dolores de cabeza a nivel físico que me van a venir, las constantes migrañas, ujú. el no alimentarme bien, porque generalmente entramos muchas veces en un cuadro depresivo, no Sí. duermo bien, no como bien. Obviamente eso va a traer consecuencias a mi salud, voy a empezar a bajar de peso, voy a empezar a decaer. Muchas personas incluso se les cae el pelo por esa Ujú. situación. Entonces, el impacto es realmente muy grande porque también tenemos muchas veces esta anulación excesiva de los recuerdos, por ejemplo. Sí. Uno es el hecho de que dijimos, ¿no? Externalizamos todo lo que yo siento, Ujú. pero hay personas que
tú en algún momento también mencionaste, no pueden lloran. hacerlo, No exacto. lloran y no externalizan. ¿Por qué? Porque están anulando todo lo que están sintiendo. No Ujú. es que esa persona esté pasando su proceso de duelo de manera tranquila, sino que se ha estancado. Entonces, cuán importante es poder trabajar todas estas situaciones, porque estas personas también pierden el sentido y el propósito de vida. Ujú. Entonces, es como que ya no tienen un motivo por el cual vivir, Ujú. porque esa persona posiblemente era el que proporcionaba las cosas en la casa y ahora falta. Ujú. Entro a su habitación, ya no está, hay un vacío. Entonces, eso hace que el proceso de la salud mental se vea muy deteriorada. Y esas son algunas alertas que a nosotros nos debería dar como miembros de la familia, personas cercanas de la persona que está transitando por esto, para Sí, poder ayudarle a poder buscar un profesional, para que pueda pasar por este proceso y no seguir sufriendo y no verse exacto, exacto. empantanado, ¿no? En esta Sí, situación. sí, Ahora, importante. sí, La sí, atención y estar atentos, ¿no? totalmente. Ahora, Magíster, ¿es posible, no? ¿Es posible que una persona que está pasando por esta situación complicada del duelo, que sabemos que es una situación tal vez negativa, difícil, pueda sacar algo positivo? ¿Es posible? Sí es posible el poder sacar algo positivo. Por ejemplo, si yo he estado con esa persona que ha estado enferma antes de fallecer y he estado acompañándole en todo este proceso con los doctores, proporcionándole la medicación, el cuidado y toda esa situación, entonces, ¿qué va a generar eso? Algo positivo de eso sería que yo por lo menos he transitado por esa situación, he disfrutado a mi ser querido. Ujú. Entonces, y muchas veces cuando estamos en este proceso de duelo, nos olvidamos de esas partes Sí. importantes. Claro. El que nosotros hemos podido disfrutar de esa persona en vida por el tiempo que Y Dios hacer nos ha algo por permitido él en estar esos ahí. momentos delicados, Exactamente. obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuán importante es eso? Por eso decimos, cuando tengamos a la persona en vida, hagamos todo lo que esté a nuestro Exacto. alcance para que cuando ya no esté esa persona, no nos estemos lamentando por Ujú. aquello que hubiéramos querido hacer, pero que Sí. ya no es posible. Hasta decir cuánto amamos a esa persona, ¿no? Muchas veces las personas dicen, ay, no le dije lo suficiente, que lo amaba, que era importante para mí. Hacerlo cuando estamos con salud, ¿no es cierto? Es Exacto. algo importantísimo a tomar en cuenta. Bueno, antes de nuestras conclusiones, de nuestras recomendaciones y del cierre de nuestro tema, tenemos algo importante para ti. Voy a pedirle a Samuel qué tenemos para nuestros amigos, Sami. Claro que sí, Carola. Y en este espacio yo quiero hablarte acerca de la escuela bíblica que tenemos acá en Nuevo Tiempo, ¿verdad? Porque tras de todo esto, tras de los programas, el objetivo es de que tú puedas también tener esperanza. Y tal vez yo estoy hablando para una persona que está pasando por una situación complicada, ha estado visitando tal vez a un especialista, un psicólogo, pero siente que tal vez su vida no tiene esperanza y está pasando por esta situación del duelo. Yo quiero invitarte a que solicites este material que tengo en mis manos de alguien que te va a ayudar. Aparte del profesional, es alguien que te va a ayudar y este es Dios. Y precisamente esta revista, que es la revista Esperanza en su versión Dios me oye, es un material que habla acerca de lo importante que es la oración. Yo no sé si tú ya has tenido esa experiencia de orar por alguna situación complicada, pedir a Dios alguna respuesta y tal vez piensas que Dios no te escucha. Precisamente este material es para ti, porque en el capítulo 2 habla acerca de este tema que dice, ¿será que Dios siempre nos oye? ¿Será que Dios siempre nos escucha? ¿Será que hay alguna técnica especial para que Dios escuche tu oración? ¿Te gustaría saber la respuesta? Bueno, ingresa al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla, que es nuevotiempo.org/escuela bíblica, suscríbete, solicite este material, llega hasta tu hogar sin ningún costo porque es un regalo de parte de Nuevo Tiempo para ti. Así es, Samuel, y sin duda, quizás tú que estás pasando por un momento de duelo, un momento delicado, este material va a ayudarte, va a traerte esperanza. Claro que sí. Momento de cerrar nuestro tema, pero queremos cerrarlo, Lisset, con una palabra de ánimo. Si bien hay momentos muy difíciles y complicados que son las etapas de duelo, ¿qué les decimos a nuestros amigos? Les podemos decir que hay esperanza. Les podemos decir que todo es posible. Que nosotros somos personas con capacidades que Dios nos ha puesto a nosotros. Que sí existe en algún momento que cada uno de nosotros va a pasar por un proceso de duelo.
pero así como estamos pasando por ese proceso de duelo, vamos a poder superarlo también. Y hay esta frase que siempre dicen, ¿no? Siempre hay luz después del Ujú. túnel. Entonces, simplemente nos permitamos sentir y vivenciar todo aquello que estamos transitando para poder finalmente llegar a ver la luz y nuevamente reencaminarnos nuestra vida sin la persona que lamentablemente ya no está. Ujú. Y algo que rescato también que tú has dicho, y bueno, yo lo puse aquí en mi papel, en mi hoja, esperanza, ¿no es cierto? Exacto. Hay momentos muy difíciles, vamos a pasar, sin duda pasamos momentos muy difíciles, Sami, pero qué diferente es, tú nos mostrabas ese material, qué distinto es pasar las dificultades y adversidades de la vida apoyándonos en Dios, ¿no es Exacto, cierto? En Él totalmente. encontramos esperanza, ¿verdad? Totalmente, Carola, y qué momento especial, porque yo quiero invitar ahí a nuestros amigos a que puedan ingresar también a este sitio que aparece en su pantalla, que es encuentreuniglesia.com, para que tú puedas asistir a una iglesia adventista, la iglesia más cercana a tu domicilio, a tu hogar, te va a mostrar, ¿verdad?, ahí en el mapa, y tú puedas también encontrar un poco de esperanza, tal vez te sientes solo, tal vez sientes que la familia no te escucha, bueno, ingresa a este sitio. Asiste a una iglesia adventista que también es un grupo de apoyo, hemos hablado acerca de los grupos de apoyo, porque todo esto, magíster, ¿no? Y ahí las palabras finales ayudan a que la persona pueda afrontar esta etapa que es tan complicada cuando hablamos del duelo, ¿no? La parte emocional, la parte espiritual también es importante. La parte espiritual realmente es muy importante para este proceso de duelo porque nos sostiene, nos ayuda a poder ver la vida con esperanza, con optimismo. Entonces es importante el no olvidarnos de este pilar fundamental, independientemente de la religión a la que nosotros pertenezcamos. Ujú. Dios es Dios Así es. y podemos sostenernos de Él sin medida y siempre sostenernos de la mano de Él. Muchísimas gracias. Sostenernos de la mano de Dios. Quedamos con esa frase que nos inspira y que nos anima también. Gracias, Lisette, por acompañarnos aquí en Destaques. Un Gracias, gusto, Samuel. Gracias, Carola. Gracias, magíster. un gusto. Gracias y gracias, por supuesto, a ti. Te enviamos un fuerte abrazo y la invitación para nuestro próximo reencuentro el día de mañana. Hasta entonces.